no me conocen, mi nombre es Viviana Toro y cariñosamente me dicen Vivi. Me congrego hace muchos años en la iglesia anglicana y soy cursillista de corazón. Trato de llenar mi vida de colores. Y me han pedido que les cuente cómo podemos llegar a ser un líder empático que ama a su prójimo. Y doy gracias a Dios que me permite estar hoy con ustedes. Amigos, la empatía es la capacidad de sentir las emociones de otras personas e imaginar lo que esa persona podría estar pensando o sintiendo. También, como comúnmente se dice, ponerse en los zapatos del otro. Un buen líder es aquel que con vocación de servicio y empatía descubre el potencial que hay en otras personas a su alrededor. En 1 Corintios 10:24, Pablo nos enseña que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Un buen líder te enseña a brillar y a comprometerte y creer en lo que haces. Y sabe que el amor, el respeto y la responsabilidad que pones en tu accionar es la clave para lograrlo. El mayor líder de la historia, el líder que ha superado a todos los demás, mi guía, mi mentor, mi ejemplo a seguir, el hombre más humilde que ha existido, un hombre que supo escuchar, que supo bendecir, que supo contener, que supo enseñar, pero también supo reprender a los orgullosos y soberbios cuando fue necesario hacerlo. Y además, supo entregar amor a los débiles y a los más desposeídos, sin pedir nada a cambio. Ese hombre, amigos, es Jesucristo, que nos amó tanto que hasta entregó su vida por nosotros. Nuestro Señor Jesús en Mateo 7:12 nos dice: así que en todo traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. La mejor forma de saber cómo debe ser un verdadero líder cristiano es conocer la vida de Jesús. Y Él nos indicó cómo hacerlo en Mateo 20:26 al 28, que dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos manda a amar al prójimo, teniendo un inmenso amor entre nosotros, como nos dice el mismo Jesús en Mateo 22, del 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, amigos, es probable que a veces nos olvidemos de este mandamiento tan importante que resume todo su mensaje. Pues aunque tengamos la firme convicción de hacerlo, solemos pasar por alto las oportunidades que Dios nos da de mitigar el sufrimiento de los demás. La razón tal vez sea sencillamente que no conocemos sus necesidades. Nos conformamos con cumplir con nuestras propias necesidades y la de nuestros seres queridos. Pero la empatía es la llave que abre la puerta de la bondad y de la compasión. Si no somos empáticos, no podremos hacerlo. De modo que para tener empatía, en primer lugar, hay que comprender las circunstancias de los demás. Y en segundo lugar, participar efectivamente y afectivamente en los sentimientos que esas circunstancias provocan en ellos. Implica sentir en nuestro corazón el dolor que está sintiendo la otra persona, pero también implica el consejo oportuno y a veces no deseado para ayudarle a que salga de la situación en que la persona está sumida. El ser un líder amoroso y empático no implica que no pueda disciplinarse cuando sea necesario hacerlo, como también lo hizo Jesús. Y nos lo cuenta Pablo en Hebreos 12:6, que dice: porque el Señor disciplina a los que ama.
Y también como pudieron haber visto en la nanoprédica anterior, donde el pastor Julio Busto nos enseña cómo podemos aprender de la disciplina de Dios. Si no la han visto, la pueden pinchar en el enlace que aparecerá al final de este video. Amigos, en la Biblia no se habla directamente de la palabra empatía, pero sí se alude a ella de manera indirecta. Por ejemplo, el apóstol Pedro aconseja a sus seguidores en 1 Pedro 3:8, que dice: vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. También el apóstol Pablo nos recomienda manifestar sentimientos similares en Romanos 12, del 15 al 16, que dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Todos nosotros en algún momento nos hemos dejado llevar por las emociones. Por ejemplo, cuando vemos imágenes de niños hambrientos o refugiados sufriendo, cuando vemos a algún herido o cuando nuestros hijos pequeños lloran. Pero nos resulta muy difícil sentir empatía con una persona que está sufriendo una depresión o una persona que está sumida en las drogas y el alcohol, o incluso un trastorno alimenticio. Porque es muy difícil ponerse en el lugar del otro cuando nosotros no hemos vivido ese tipo de problemas, por lo demás tan comunes en los momentos actuales. Sin embargo, el apóstol Pablo también nos enseña a ser empático con nuestro prójimo más cercano, incluso si en ese momento no lo conocemos. Él aprendió a tener en cuenta el sufrimiento y los sentimientos de los demás. Cuando un ángel los liberó milagrosamente de sus cadenas a él y a Silas en una cárcel de Filipos, lo primero en lo que Pablo pensó fue en avisarle al guardia de que nadie se había escapado. Se puso en su lugar y llegó a la conclusión de que era probable que se suicidara, pues sabía que la costumbre romana era castigar severamente al carcelero que dejaba que sus presos se fugaran. Sobre todo si se le había mandado que los vigilara muy bien. Esta situación se relata en Hechos 16, 24 al 31, que dice: al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Salvos tú y tu familia. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu familia. El carcelero estaba impresionado. Él quería tener lo que Pablo y Silas tenían. Él quería tener esa fe en Jesucristo que Pablo y Silas tenían. Y Pablo tuvo la empatía de ponerse en su lugar, de pensar en el carcelero antes que en su propio beneficio. Amigos, para que nosotros podamos ser empáticos, tenemos que hacer 3 cosas: escuchar, observar y usar la imaginación. Pablo sabía muy bien, porque había escuchado, que si el carcelero perdía a sus presos lo podía matar. Era un hombre muy observador y usó su imaginación y pensó: si ellos se iban,
al carcelero lo iban a matar. Pablo pensó en la vida del carcelero, en el beneficio de él y no en su propia oportunidad de recuperar su libertad. Y gracias a esa acción, el carcelero se convirtió a Cristo con el ejemplo. Sí, amigos, con nuestro ejemplo podremos traer a más personas a Cristo. Nosotros tenemos que aprender a cultivar la empatía, la cual nos capacitará para ser mejores personas, mejores líderes, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Cuando pensemos primero en el otro, cuando nos ponemos en el lugar del otro, ya que así podremos descubrir que hay mayor gozo en dar que en recibir, como nos dice Pablo en Hechos 20:35. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Muchas gracias.